Sí, efectivamente hay una serie de conflictos sociales entre las comunidades campesinas o las comunidades indígenas y las compañías mineras, sobre todo, pues por ejemplo la Oficina de Conflictos Sociales de Perú ha detectado más de 280 conflictos este año, y la mayoría, más del 50%, tienen que ver con el medio ambiente, son socioambientales, son conflictos socioambientales y que tienen que ver directamente con la extracción minera. Y creo que esto es debido a que las compañías mineras muchas veces no respetan una legislación, y también el problema es una legislación muy débil frente a lo que se debe reglamentar, digamos, en la minería. Una última información que ha llegado es que el Perú es uno de los 5 países con peor reglamentación, digamos, ambiental, con peor protección ambiental del mundo, ¿no? Entonces eso significa que no hay una legislación fuerte que establezca el respeto de los derechos, por ejemplo, de las comunidades campesinas o de las comunidades nativas frente a la extracción minera. Creo que yo le puedo responder por lo menos con el ejemplo del último conflicto, el conflicto Conga. ¿No es cierto? El conflicto Conga es una exploración minera que se ha iniciado en el departamento de Cajamarca, en la provincia de Selendín, y es una inversión de 4.000 millones de dólares para una explotación que está prevista de 19 años. Y el problema es que Conga va a ser una explotación a cielo abierto, a tajo abierto, y esa explotación a tajo abierto implica que se van a afectar 4 lagunas, y estas 4 lagunas que son fuente de agua de las poblaciones que viven ahí, y van a contaminarlas evidentemente, pero la compañía minera ha dicho que para reemplazar esta agua, por ejemplo, estas lagunas, va a construir 4 reservorios. Pero el problema no se trata de solamente construir 4 reservorios, sino lo que se está afectando es todo un sistema acuífero, porque estas lagunas se encuentran en la cabecera de un sistema hídrico que irriga todas las fuentes de agua de las cuales viven la población, y entonces es un daño realmente considerable, ¿no? Y aparte de eso, es justo en el sentido que estas poblaciones están protestando para que se respete un derecho, que es el derecho al agua, ¿no? Entonces, todas las poblaciones de la provincia se están movilizando para hacer respetar este derecho. Entonces, en esa medida es un reclamo justo. Por ejemplo, lo que se está reclamando otra vez más en el caso de Conga, por ejemplo, en el caso de Conga, como he dicho, se está protestando para que se respete una fuente de agua. Entonces, a raíz de eso, todo un ecosistema en realidad, ¿no? Y entonces, también lo que se está diciendo en el caso de Conga, lo que se quiere, y por eso se organizó la marcha de agua que tuvo lugar en el mes de febrero. Desde el 1 de febrero partió de Cajamarca y se dirigió hacia Lima, y llegó el 9 de febrero a Lima, era para pedir la intangibilidad justamente de las cabeceras de las cuencas, también para reclamar sobre todo que el agua sea considerado como un derecho humano. Tercero, que se prohíba la minería que utiliza cianuro y mercurio, porque es totalmente perjudicial, tanto el cianuro como el mercurio, y además en otras partes del mundo ya se ha prohibido el uso de cianuro en la minería. Y también, como le decía, que se acelere el proceso de la consultación previa y consentida de los pueblos. Y la ley de consulta, como sabemos, ha sido votada y aprobada
y está en el mes de septiembre, y ahora estamos en plena implementación de esta ley de consulta. Entonces también lo que se está pidiendo es que se consulte a los pueblos donde se está implantando la minería, y hay toda una discusión detrás de esto, y por eso es una coyuntura también importante, porque lo que se está tratando de implementar es saber a quién se va a consultar y a quién no se va a consultar. Se supone que si esta ley es la puesta en práctica de la ley de consulta previa y prealable estipulada por el acuerdo, el convenio 169 de la OIT, eso significa que se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales. El problema en el Perú es quién se declara indígena y quién no se declara indígena, quién es considerado indígena y quién no es considerado indígena. Lo que están tratando de hacer las organizaciones en el Perú, por ejemplo, es que sean consideradas por esta ley de consulta previa las comunidades campesinas, ¿no? Y todos los pueblos que sean afectados, ya sea ecológicamente, socialmente, por la actividad minera, ¿no? El problema del gobierno de Ollanta Humala es que tuvimos una serie de medidas que parecían ir hacia el diálogo, ¿no? Como esta aprobación de la ley de consulta previa, que parecía un paso realmente muy importante. Ahora el problema es que, por ejemplo, con el proyecto Conga, una vez más, primero no se ha llamado suficientemente al diálogo para poder arreglarlo. Y también se declaró un estado de emergencia, por ejemplo, en diciembre, en las provincias de Cajamarca. Y esto suscitó también una protesta del gobierno regional. Y, por ejemplo, el hecho de no tomar en cuenta al gobierno regional, que es un actor importante, ¿cómo entonces establecer el diálogo en una región sin la participación del gobierno regional? Uno sabe muy bien que también que el presidente regional de Cajamarca aparentemente es una persona un poco controvertida, pero sin embargo también lo que no está claro, una vez más, es también el papel que juegan los gobiernos regionales, cuál es el peso que tienen estos gobiernos regionales frente al gobierno nacional, ¿no? Entonces ahí hay como un espacio que se ha dejado como un vacío también, y sobre todo que lo que se debe hacer es, como decía anteriormente, es que se debe trabajar por la construcción de una zonificación ecológica, por un ordenamiento territorial, y también por los estudios ambientales que sean hechos por un organismo que sea neutro, ¿no? Y con los respetos de las normas ambientales internacionales. Hasta ahora, por ejemplo, en el caso de Conga también, el estudio de impacto ambiental ha sido muy controvertido, porque, por ejemplo, no se hizo el primer estudio que dio el visto bueno, digamos, a la explotación de Conga. No tomó en cuenta, por ejemplo, los estudios hidrogeológicos, ni tampoco ecosistemáticos. Entonces, todas esas son deficiencias que habría que subsanar. Y el gobierno ha respondido diciendo que van a convocar a un peritaje internacional para decidir, para que revise una vez más este estudio de impacto ambiental. El problema es que hasta el día de hoy, eso fue en diciembre, y hasta el día de hoy todavía no se han terminado de nombrar a los peritos internacionales, y se ha dicho que algunos ya han sido seleccionados, pero no quieren dar a conocer los nombres de estos peritos internacionales. Entonces todo esto oscurece un poco el panorama. También la posición un poco ambigua del presidente Ollanta Humala, porque durante su campaña presidencial él dijo que primero iba a ser el respeto al agua y después venía el oro, o sea, agua sí, oro no. Pero después ha dicho que él quiere agua y oro, ¿no? Y después ha dicho que también que el proyecto Conga va a ir. Y entonces todas estas cosas, estas contradicciones también no ayudan a
a establecer un contexto de diálogo en el cual se debe negociar, se debe establecer un diálogo para saber en qué condiciones se debe hacer una minería responsable. En el caso de la movilización de Conga, bueno, ha sido apoyado por algunas organizaciones ambientalistas y por algunos movimientos como Tierra y Libertad del padre Arana, que antes trabajaba para Grufide y después creó su grupo, pero que desde el comienzo han estado apoyando son uno de los organizadores, Tierra y Libertad es uno de los, y el padre Arana en particular, de los organizadores de esta marcha. Ahora, con respecto a los partidos de izquierda, el padre Arana dijo desde el comienzo que en Conga no se iba a permitir la intervención de partidos políticos, es decir, durante la marcha del agua, porque esto era una marcha concebida como una protesta de las comunidades y de los pueblos que estaban defendiendo el recurso del agua. Entonces, efectivamente, ha habido algunas acusaciones, digamos, por ejemplo, se ha vinculado mucho al presidente regional de Cajamarca, diciendo que él cada vez que ha venido a Lima, por ejemplo, se ha visto con algunos partidos de izquierda y que aparte de eso, no de extrema izquierda, de izquierda diría yo también, y que detrás de eso hay una intención política, un interés político particular de él. Pero el padre Arana al mismo tiempo ha aclarado mucho la diferencia, digamos, ha aclarado la separación entre este movimiento y los contactos que puede haber tenido el presidente regional, ¿no? Y yo creo que en Conga, en general, la marcha ha funcionado muy bien y no se ha visto intervención de los partidos políticos, digamos, no han aparecido durante la marcha con sus propios slogans o con sus propios letreros, ¿no? O sea, se ha mantenido, era una marcha que no respondía supuestamente a intereses políticos. Bueno, las comunidades indígenas, yo diría en el caso de Conga las comunidades campesinas, ¿no? En Cajamarca han tenido un rol preponderante, porque es de ahí que nace, o sea, el movimiento también y la necesidad de protestar por la defensa de un derecho que es el derecho al agua y a no ser contaminados. Pero además también es todo un panorama compuesto por diferentes grupos sociales también. Están también las rondas campesinas, por ejemplo, que han tenido un rol importante, y los comités de defensa también. Entonces hay varios grupos sociales, yo diría, que han intervenido en lo que es este conflicto de Cajamarca. Es más complicado que el simple hecho de decir comunidades indígenas contra las compañías mineras. Son varios componentes sociales, varios grupos sociales que están luchando por la defensa de un derecho, ¿no? Que es el derecho a tener el agua. Yo creo que en el caso de Conga es un buen ejemplo de decir que no hay una indigenización del discurso, por lo menos yo no lo he visto, quizás me equivoco por analizarlo desde acá, pero lo que yo he visto es más bien un movimiento social y con argumentos sociales, socioeconómicos y con argumentos ecológicos también, ¿no? Medioambientales, y en ningún momento, salvo cuando se habla de la ley de consulta previa, se hace mención a una reivindicación indígena, ¿no? de indigenidad, digamos, de indianidad. Y esto porque evidentemente muchos pueblos, para poder luchar justamente contra la compañía y poder caer bajo el manto protector del Acuerdo 169, se han
declarado indígena, por ejemplo. Y esto, para volver a lo que decía anteriormente sobre la ley de consulta previa, esto está en plena, se está consultando en varias zonas. Ha habido reuniones de consulta por regiones, donde lo que se está tratando de pedir es que se tome en cuenta justamente también a las comunidades campesinas, que no son comunidades que se están declarando, que han sido declaradas, que se autodeclaran indígenas, pero que sin embargo ocupan un territorio que es el territorio que donde se están instalando las compañías mineras. Entonces también lo que están pidiendo es ellas es ser consultadas bajo este título, ¿no? Bajo comunidades campesinas simplemente que son afectadas por la actividad minera, ¿no? Entonces hay toda una discusión sobre quién es indio, quién no es indio, quién es indígena, quién no es indígena, que el contexto parece interesante para poder reflexionar sobre estas categorías también. No, yo no creo que sea no sé cómo decirlo, o sea, no creo que sea una intención de apropiarse en el sentido estricto, ¿no? Lo que creo es que, por ejemplo, como en el caso de Yanacocha, cuando Yanacocha llegó, ha habido también una compra de tierras a las comunidades campesinas, porque evidentemente Yanacocha quería explotar el oro que estaba en estos territorios. Entonces ha habido una compra de las tierras de los campesinos, muchas veces en condiciones muy desfavorables para las comunidades campesinas. Digo eso porque, por ejemplo, al comienzo se compró tierra como pagando precios totalmente bajos, que no correspondían. A veces se hizo con la promesa de contratar a los campesinos que vendían sus tierras para que trabajaran en Yanacocha, en la empresa minera, pero como sabemos, esta gran minería, como se dice, requiere de una mano de obra calificada. Entonces, en el mejor de los casos, cuando los campesinos que vendieron sus tierras fueron contratados solamente por periodos muy cortos y luego no se los volvió a contratar. Y esto es por lo que yo decía, es decir, porque esta gran minería requiere una mano de obra calificada, y como sabemos, los campesinos no constituyen una mano de obra calificada, no están preparados para esto, ¿no? Entonces esto crea esta situación que en realidad los pueblos donde se han instalado las compañías mineras se preguntan cuál es el beneficio que trae la instalación de una compañía minera en sus territorios, porque además de, por ejemplo, contaminar agua y tierras y no generar empleo, por ejemplo, también si uno mira la tasa de pobreza, digamos, de estas zonas de departamento de Cajamarca, por empezar, donde está instalada esta gran compañía minera, son dramáticas, es decir, son tasas de pobreza muy altas, muy elevadas. Entonces uno tiene derecho a preguntarse qué beneficio puede traer la minería para esta zona, ¿no? También las compañías pueden decir, bueno, hay el pago del canon minero, ¿no? Pero el canon minero, hay también toda una discusión detrás de esto, porque realmente hasta qué punto se redistribuye este canon minero, es decir, hasta qué punto, por utilizar una palabra de uso muy común ahora, sobre todo por los gobiernos, hasta qué punto chorrea el canon minero hasta las comunidades que son afectadas por la minería. Yo creo que los numerosos conflictos sociales, lo que hay que hacer es efectivamente hacer, como yo decía, y como lo dicen los expertos, una zonificación ecológica, un ordenamiento territorial serio, estudios
medioambientales serios y establecer un diálogo también con la población y consultar a la población, ¿no? Es un mínimo de respeto a los derechos que son establecidos por el Acuerdo 169. Si el Perú firmó ese acuerdo, ratificó el Acuerdo 169 de la OIT, entonces debe respetarlo también, ¿no? Y como decía también al inicio del gobierno del presidente Ollanta Humala, la aprobación de la ley se vio como un paso bastante favorable. Entonces se espera también que él siga en la búsqueda de un diálogo con las poblaciones y con las regiones donde están instaladas las compañías mineras. No solamente en otros lugares de América Latina, yo creo que es un problema internacional, ¿no? La prueba es, hay el mismo tipo de problemas un poco en todas partes del mundo donde hay explotación de los metales, ¿no? No digo que las condiciones sean exactamente iguales, pero, por ejemplo, por problemas, no problemas, digamos más bien investigaciones y compartiendo con otros colegas que trabajan en otras partes del mundo, en Nueva Caledonia, por ejemplo, por citar un lugar que parece bastante distante de nuestra realidad, y sin embargo la explotación del níquel, por ejemplo, plantea el mismo tipo de problemas. En América Latina también sabemos, por ejemplo, de las luchas, por ejemplo, del pueblo, de los indígenas Wajuu contra las compañías mineras, en Ecuador también, en Chile, entonces en Bolivia es un problema compartido internacionalmente.